Hoy nos metemos de lleno en un caso fascinante, el de un genio, devorado por su propia imaginación. Suena potente. Y tanto. Nos sumergimos en la Lima de los años 50 a través de unos fragmentos de La tía Julia y el escribidor de Vargas Llosa. Ajá. Y todo para responder a una pregunta. ¿Cómo un hombre que podía crear universos enteros solo con su palabra acabó consumido por sus propias ficciones? Es que esa es la pregunta clave, porque la novela nos presenta dos historias que son como un espejo, ¿sabes? Exacto. Por un lado está la del narrador, Marito, un chaval que quiere ser escritor y que vive su propio melodrama. Un amor prohibido, nada menos. Y por otro, la de Pedro Camacho, que es el escribidor, un autor de radioteatros que es una máquina de crear. Una máquina que, de tanto escribir, empieza a confundir los cables. Pues esa es nuestra misión. Vamos a ver cómo dialogan esos dos mundos. El de la vida que parece arte y el del arte que, literalmente, se come la vida. Explorando sobre todo a esa figura, Pedro Camacho. Para entender el poder, la gloria y los peligros de la vocación artística. Venga, vamos a meternos en faena. Vamos allá. Empecemos por el principio, por el narrador, Marito. Un chaval de 18 años... Que vive con sus abuelos, estudia Derecho a regañadientes porque lo que él quiere es ser escritor en París, claro. El sueño de la época. Y para ir tirando, pues tiene el trabajillo en Radio Panamericana, con un nombre muy pomposo, Director de Informaciones. Sí, un título que escondía un trabajo de lo más... Mundano. Totalmente. O sea, consistía en recortar noticias de los periódicos. Sucesos, curiosidades... Y reescribirlas para los boletines de la radio. Vamos, periodismo muy básico. Pero para él era su primer contacto con el oficio, ¿no? Su campo de entrenamiento. Exacto. Y en medio de esa Agustina, de repente, aparece en su vida la tía Julia. Que no es su tía de sangre, ojo. No, es la hermana de la mujer de su tío Lucho. Y llega de Bolivia, es divorciada y es bastante mayor que él. Y claro... Saltan chispas. Y aquí hay que pararse un momento. Es que ser una mujer divorciada en la Lima de los años 50 no era un estado civil, era casi un estigma. Una mancha social, sí. Claro, en esa clase media alta, tan conservadora, la presión familiar era tremenda. Una divorciada era vista como una mujer que había fracasado. Por eso su relación con Marito es un acto de rebeldía desde el minuto 1. Totalmente. Y esa tensión se nota mucho en sus conversaciones. Recuerdo una escena que es buenísima, cuando él se pone en plan intelectual atormentado. Sí. Y le suelta que el amor no existe, que es una invención de Petrarca y los trovadores. ¡Qué bueno! Y dice que en realidad es solo el deseo instintivo de los gatos en celo, disimulado detrás de las palabras bellas. Menuda frase. Es genial porque ella, en vez de escandalizarse, le responde con un pragmatismo absoluto. Con ternura casi. Sí, recordando que antes los chicos eran más románticos. Ahí ves el choque. El cinismo juvenil de Marito, que usa los libros como escudo. Y la experiencia de Julia, que ya ha vivido y no necesita tanta teoría. Exacto. Y esa relación se convierte en su propia ficción privada, en su radioteatro particular. Claro, tienen que esconderse, mentir. Su vida real empieza a tener estructura de melodrama. Y justo entonces, cuando su melodrama personal está en pleno auge, llega a la radio una fuerza de la naturaleza. Pues sí. Llega a Lima Pedro Camacho. El escribidor. Un libretista boliviano bajito, con una energía que no le cabe en el cuerpo, lo contrata la competencia, Radio Central, para subir la audiencia. Y Marito, desde que lo conoce, se queda fascinado. Es que Camacho no es un escritor, es la escritura hecha persona. Un artista total, con una ética de trabajo casi de monje. Vive para su arte, literalmente. Él dice que para el arte no hay horario. Y que la inspiración, para él, es proporcional a la luz del día. Y trabaja sin parar, desde que sale el sol hasta que se pone. Y lo hace en un cubículo enano sin ventanas. Pero para él no es una cárcel. No, ¿qué va? Para él es como trabajar en la vereda, en plena calle, sintiendo el pulso de la ciudad. Una pasada. Y luego están sus manías que son maravillosas. Por ejemplo, su odio, visceral y gratuito, hacia los argentinos. Es tremendo. Sus guiones están llenos de villanos argentinos, de pullas. Hasta el punto de que provoca un incidente diplomático, ¿no? Sí, el embajador argentino manda una carta a la radio protestando por las alusiones calumniosas, perversas y psicóticas. Pero fíjate, más allá de la anécdota, que es muy graciosa. Sí. Para mí eso ya es una primera señal de alarma. Totalmente de acuerdo. No es solo un detalle cómico, es la primera grieta. Claro. Demuestra que sus ficciones y sus obsesiones ya no se quedan en el papel, empiezan a contaminar su visión del mundo real. Para él, el argentino de sus novelas y el argentino de verdad son lo mismo.
La frontera empieza a borrarse muy pronto. Desde el principio. Y hablando de borrar fronteras, está su método de trabajo. Su gran secreto, Uf. que Marito descubre por casualidad. Suena a chiste, pero hay que tomárselo en serio como método artístico. Pues es una gran pregunta. En la superficie parece una locura, pero si lo piensas, es la metáfora perfecta de la entrega total. A ver, Marito descubre que Camacho, para escribir, se disfraza de sus personajes. increíble. Si escribe sobre un ginecólogo, se pone una bata blanca. Si es un rabino, se planta unas barbas postizas. Él lo llama consubstanciarse con ellos. Y su lógica es aplastante. Claro, él dice, ¿qué mejor manera de hacer arte realista que identificándose materialmente con la realidad? Es como el método de los actores, pero para un escritor, Una inmersión absoluta. total. Y claro, de esa inmersión salen unos mundos de ficción desquiciados y maravillosos. Son un festival de melodrama puro. Pasiones de extremas, traumas infantiles, venganzas. Todo a lo grande. Por ejemplo, la historia de don Federico Telles Unzategui. Personajazo. Un empresario de éxito, dueño de una compañía de exterminio de plagas, pero que vive atormentado por algo que le pasó de niño. Que vio cómo las ratas devoraban a su hermana recién nacida. Un trauma brutal que define toda su vida y lo convierte en un tirano en su propia casa. Es que las normas que imponen son increíbles. Prohíbe el agua caliente porque enervaba la voluntad. Obliga a la familia a dormir solo 5 horas para no caer en la molicie. Y les impone una dieta vegetariana estricta. Está frustradísimo con sus hijos, sobre todo con sus hijas. Y aquí llega el clímax típico de Camacho, donde toda esa represión acumulada estalla de la forma más violenta. Un día, don Federico ve en la portada de una revista una foto de sus 2 hijas en bikini. Él, que nunca las había visto así, siente un horror que compara con el de la muerte de su hermana. Vuelve a casa hecho una furia, le pega una bofetada a su mujer. Y en ese momento, las hijas y la madre se rebelan. Se le echan encima y le dan una paliza monumental. Una catarsis brutal. La liberación de toda una vida de opresión. Es que es puro Camacho. Pero si esa historia es extrema, la de Lucho Abril Marroquín no se queda atrás. Uf, esa es... Un propagandista médico que un día, por accidente, atropella y mata a un niño. Cae en una depresión terrible, lógicamente. Se siente un monstruo. Y acaba en la consulta de una psicóloga, la doctora Agcémila, con unos métodos, bueno, poco ortodoxos. Poco ortodoxos es poco. Es que la terapia es una genialidad retorcida. Totalmente. La cura que le propone es peor que la enfermedad. Su método para superar el trauma es hacer que odie a los niños. Le receta ejercicios prácticos. Empezar dando coscorrones a los niños por la calle, luego peliscos, pisotones. Con asco. Pero poco a poco empieza a encontrarle un placer sádico. Y el tratamiento culmina el día que está en una parada de tranvía y ve a una niña sola. Siente el impulso de empujarla a las vías y justo en el último segundo se contiene. Va a ver a la doctora y ella lo declara curado. Ha sustituido el trauma de la culpa por el placer del odio controlado. Es una lógica perversa, pero narrativamente es potentísima. Pero claro, mantener este ritmo de creatividad, eso tiene un coste. Camacho no escribe una historia, escribe varias al día, y su universo empieza a colapsar. Exacto. La escala de su producción es inhumana, y el agotamiento le provoca lo que él llama los olvidos. Los personajes de un radioteatro empiezan a aparecer en otro. Profesiones que cambian de un día para otro, muertos que resucitan para volver a morir. Su mente ya es una coctelera incontrolable. Que esa es una de las claves. A la audiencia quizá no le importaba la coherencia, sino la intensidad emocional. Buscaban la catarsis. Eso es. Las historias de Camacho eran tan viscerales que el público perdonaba los fallos. Además, se convierte en un juego para ellos, ¿sabes? Comentar los errores en la oficina. Como esa escena genial de las oficinistas que comentan, alucinadas, cómo el doctor Quinteros, que era ginecólogo, De repente es cardiólogo en otra novela. y se ahoga en un naufragio. Pero es que lo mejor es que en el mismo barco se ahoga el teniente Jaime Concha. Que es de otro radioteatro y que ya se había muerto quemado en un incendio la semana anterior. Es maravilloso. El propio Camacho se da cuenta del caos, pero está atrapado. Es una bola de nieve. Y no puede parar. Le confiesa a Marito que no tiene tiempo ni para hacerse un simple fichero de personajes. Y le dice una frase terrible. Si paro, el mundo se vendría abajo. Ya no distingue su mundo del mundo real. Su identidad se ha fusionado con su obra. Y esa fusión llega a su apoteosis, el colapso definitivo.
un gran terremoto destruye un convento. Y en esa única catástrofe, Camacho mata a todos sus personajes a la vez. El juez, el policía, el ginecólogo argentino, todos mueren juntos en el mismo cataclismo. Es la implosión de su universo. Un Big Crunch narrativo para hacer borrón y cuenta nueva. Pero el drama de verdad no es ese. No, el drama de verdad es el epílogo. Años después, Marito, ya un escritor consagrado, se reencuentra con él. Y el cambio es desolador. Aquel hombre que era un volcán de energía, de teoría sobre el arte, es un hombre apagado. Su mirada está perdida, ausente. Ha perdido el don de la palabra. Apenas puede hilar frases. Trabaja como datero para un periódico sensacionalista, recogiendo noticias de las comisarías. Una sombra de lo que fue. Y su mujer, a la que él llamaba una artista, resulta ser stripper. La llama creativa se ha extinguido por completo. Es un hombre vacío. Al final lo que nos queda es una reflexión potentísima sobre lo que significa ser escritor. El paralelismo es brutal. Muchísimo. Mientras Marito lucha por encontrar su voz y vive su propio melodrama fugándose con la tía Julia, y eso alimenta su escritura, Pedro Camacho construye y destruye mundos sin parar. Hasta que su propia mente se convierte en el escenario de la catástrofe. Se explora esa entrega total al arte, esa obsesión que es a la vez fuente de creatividad y causa de aniquilación. La línea entre el creador y la creación se disuelve, hasta que el artista es consumido por sus propias criaturas. Camacho quiso abarcar tantos mundos que al final se quedó sin ninguno. Y esto, no sé, me deja con una idea para darle vueltas. La novela parece sugerir que para ser escritor hay que vivir como Marito, pero también tener algo de la locura de Camacho. Un equilibrio difícil. La pregunta es, ¿dónde está el límite? ¿Hasta qué punto un artista puede entregarse a su obra sin correr el riesgo de convertirse en un Pedro Camacho? Sin que los mundos que inventa acaben devorando su propia realidad.